estás, hermano querido y amigo y amiga que sigues este canal humilde de estudios bíblicos? Esperemos que estés bien, que el Señor te haya sostenido en estos momentos de crisis. Estamos ya casi terminando el año 2020, en el cual ha sido un año muy difícil para todo el mundo, especialmente para los países más pobres como el nuestro, en Argentina. Pero vemos que el Señor ha cuidado de cada uno de nosotros a pesar de todo. Esperemos que en tu caso sea también del mismo modo, que el Señor haya podido cuidarte a través del transcurso de los días que han pasado del año ya, y que puedas haber sentido su misericordia en tu vida. Bien, este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Estamos muy contentos de reencontrarnos una vez más con ustedes y vamos a abrir esta página del canal de estudios para encontrarnos con nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a buscar a Dios en oración para que Él dirija el estudio en esta hora y que Él pueda abrir nuestras mentes y dirigir todo lo que aquí se diga y se haga. Vamos a orar, postrémonos de rodillas y que nuestra mente esté en contacto con los atrios celestiales. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, agradecidos estamos por el privilegio que tú nos das de podernos encontrar con cada uno de nuestros hermanos en diferentes partes en donde puedan ver estos videos. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en esta hora por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos iniciando ya en el estudio anterior, hemos iniciado una nueva serie de estudios bíblicos acerca del verdadero pueblo de Dios a través de las épocas. Estamos viendo el primer pueblo, la primera iglesia de Dios, que tenía diferentes características que lo hacían pueblo de Dios. Una de esas características era que había sido elegido por Él, que Él los había separado, que los había sacado de las tinieblas. Tanto a Abraham como a Moisés utiliza a Dios para hacer una reforma y sacar a un pueblo santo de un lugar lleno de impiedad. Cada vez que Dios llama a su pueblo a hacer una reforma, Dios tiene un propósito para ese pueblo y esa reforma. Y vemos y veremos cómo a través de las épocas del mismo modo se ha cumplido hasta nuestros días en esta historia que estamos viendo. Muy bien, vamos entonces a iniciar ya el estudio del pueblo de Dios, segundo capítulo. Estábamos viendo el estudio anterior que Dios tenía en el antiguo Israel un lugar en donde Él habitaba en medio de ellos. ¿Y dónde era que habitaba Dios en medio de ellos? En un lugar llamado santuario, que estaba dividido por 3 compartimentos. El más importante de ellos era el lugar santísimo. ¿Por qué era el más importante? Era el más importante porque allí se manifestaba la gloria de Dios a través de la Shekinah, la luz que irradiaba sobre la tapa del propiciatorio del arca, y allí estaba la presencia de Dios entre los 2 querubines, uno al lado del otro, y Dios se manifestaba iluminando el lugar santísimo. ¿Y por qué se manifestaba allí? ¿Qué contenía esa arca? Pues esa arca contenía lo que hoy vamos a ver, que lo hacía al pueblo de Dios un pueblo diferente. ¿Por qué? Porque tenían la presencia de Dios a través de esa arca. ¿Y qué contenía esa arca? Eso lo veremos en este estudio. Muy bien. Vamos entonces a ver en Éxodo capítulo 25, 16 al 20. Mira lo que nos dice Éxodo 25, 16 al 20. Éxodo capítulo 25, 16 al 20, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. 25, 16 al 20 de Éxodo. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré,
Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás a 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo y uno al otro extremo. Del lado opuesto de la calidad de las cubiertas harás los querubines con sus 2 extremidades. Y los 2 querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas las cubiertas y sus caras, la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los 2 querubines. Y pondrás en la cubierta encima del arca, y en el arca el testimonio que yo te daré. Notemos, el arca tenía 2 querubines sobre la tapa, labrados del mismo oro con que se recubría la tapa del arca. La tapa se llamaba el propiciatorio. Era interesante ver esto. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba entre los 2 querubines. La presencia de Dios, lo que brillaba allí en el lugar santísimo, se manifestaba desde la tapa del arca como una luz resplandeciente que estaba entre los 2 querubines. ¿Y qué es lo que contenía esa arca? Pues, primer punto, y pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué era el testimonio que Dios le había dado a Moisés? Pues esas 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso era lo que estaba en el arca, dentro, bajo la tapa del propiciatorio. Pero había algo más. Vayamos a Éxodo 16, 33 y 34. Éxodo 16, 33 y 34, y allí nos encontraremos con algunas cosas más. Éxodo 16, 33 y 34. Mira lo que nos dice. 33 y 34. Y dijo Moisés a Aarón: toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, ponlo delante de Jehová para que sean guardados para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio, o sea, delante de las tablas de ley, dentro del arca. Allí Aarón guardó el jarrito con maná. ¿Qué más había? Números 17:10. ¿Qué más había? Números 17:10. ¿Qué más había dentro del arca? ¿Qué más? 17:10 de Números. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas sobre mí para que no mueran. ¿Qué se había guardado entonces? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Símbolo de qué cosa? Del ministerio separado de Dios, de una tribu especial, pero de una tribu especial, una familia especial, la familia de Aarón. Ella era la encargada de todo lo que tenía que ver con la liturgia religiosa en el pueblo de Israel. Muy bien, entonces, ¿qué contenía el arca? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Hebreos 9:4. Resumamos esto en un solo pasaje. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 4. Para mayor seguridad, vayamos al libro de Hebreos para reafirmar lo que estamos diciendo. Versículo 4 del capítulo 9 de Hebreos. Dice la palabra de Dios: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Pablo nos habla y nos reafirma que el arca contenía la vara de Aarón que reverdeció, el vasito de oro con maná y las 2 tablas del testimonio de Dios, que era su santa ley. Una reforma de alimentación, un ministerio sagrado y el carácter de Dios impreso en esas tablas de piedra.
Eso era lo que digamos, separaba a Israel de todos los demás pueblos paganos. Eso era lo más importante. Para tener la presencia de Dios, para que pudiera brillar la Shekinah, el pueblo tendría que tener como características un arca que tuviera una reforma alimentaria, un ministerio, un orden establecido por Dios y el carácter de Dios en sus mandamientos. Perfecto. Muy bien. Siguiente punto, entonces, ¿cómo empezó la decadencia del pueblo de Dios? Dios lo había sacado, había hecho una reforma, le había dado este maravilloso mensaje, estaba Él en medio de ellos a través de esa arca y de todo su contenido. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo empezó la decadencia de aquel pueblo? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 1 y 3. Vayamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 1 y 3. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Y el versículo 3 dice: y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. La primera queja se escucha: se nos acabó la comida. A los 15 días de haber salido de Egipto se les terminó los víveres que habían podido sacar de Egipto, y empezó la murmuración. La decadencia del pueblo de Dios empezó con la murmuración. ¿Sobre qué? Sobre la alimentación. Nos vamos a morir de hambre en este desierto. No crece nada, no se puede sembrar, no se puede hacer nada en este desierto. Dios nos saca de una tierra donde estábamos llenos de hartura, comíamos hasta más nos reventar, decían ellos, en otras palabras, ¿verdad? Pero no era cierto. No era cierto. ¿Por qué no era cierto? Porque el pueblo de Dios en Egipto era esclavo, y los esclavos comían lo que podían, los que sus amos les daban, los egipcios, y sus amos no los tenían muy bien alimentados. ¿Para qué? Para que no proliferen y se vuelvan en contra de los amos. Entonces, no comían con hartura. ¿Quiénes eran los que comían con hartura? Aquellos egipcios que habían salido con el pueblo de Israel escapando ¿de qué? De las plagas. Ellos sí comían con hartura. ¿Por qué? Porque eran egipcios. Y ellos eran los que empezaban las murmuraciones. Siempre que el pueblo de Dios tuvo murmuraciones, no fue porque el pueblo original de Dios era el que murmuraba, sino por los otros infiltrados que los hacían murmurar. Y la fe era tan pobre, la del pueblo, que seguían lo que los otros hacían. Entonces vemos que la primera murmuración que tuvo el pueblo de Dios fue sobre el tema de la alimentación. ¿Y qué se quejaban? Pues se les habían terminado los víveres. ¿Y qué querían comer? Querían comer carne. Querían comer carne. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a verlo en el estudio de hoy. Bien. ¿Cesaron las murmuraciones? Después que Dios escucha a Moisés, ¿cesaron las murmuraciones? Éxodo 16, 12 y 13. Vayamos ahí, en el mismo capítulo, a buscar el versículo 12 y 13. Y dijo Dios: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne. Por la mañana os hartaréis de pan. El maná. Seguía cayendo el maná, pero no solamente querían comer maná, sino que también querían comer carne. Y Dios les dice: a la tarde empezarán otra vez a comer
carne, les daré carne. Bien. Versículo 12 dijimos, íbamos, y entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron las codornices que cubrieron el real, y la mañana descendió rocío en derredor del real. Cayeron codornices, vinieron codornices, y el que más juntó, dice, 10 montones. Era terrible la desesperación por juntar codornices para comer carne. Y las codornices no eran animales inmundos. En Levíticos 11 vemos que Dios le había hecho una lista de las cosas que podían comer como plan de emergencia después del diluvio. Le había dicho algunas carnes que podían comer, otras que no se podían comer, y las codornices entraban dentro del grupo de carnes limpias. Para aquellos tiempos todavía eran limpias las codornices. Entonces, Dios le permite al pueblo que coma carne. ¿Pero era el plan de Dios que coma carne? No, no era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que con el maná se alimentaban, no necesitaban ninguna otra cosa. Tenía todos los nutrientes para que el pueblo pudiera estar sano y feliz. ¿Y qué quería el pueblo? Carne. Queremos comer carne, decían ellos, ¿verdad? Ese fue el comienzo de la decadencia del pueblo de Dios. Bien, ¿y cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Salmo 106, 14. ¿Cómo reacciona el pueblo a través de lo que Dios le da? Salmo 16, 14. 106, perdón. Salmo 106, 14. ¿Cómo reacciona el pueblo ante lo que Dios les envía? Miren, versículo 14 del Salmo 106. Y desearon con ansia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Tentaron a Dios, lo obligaron a Dios a darles lo que ellos querían. Y Dios, como un padre amante, está bien, quieren comer carne, tendrán carne. Y Dios lo toma como una tentación hacia Él, lo que el pueblo estaba pidiendo. Y sin embargo, les concede. Cuidado con lo que Dios a veces concede, que no es muy bueno para nosotros. Es simplemente dejar que nosotros recibamos la herencia de lo que pedimos. Y Dios en su gran amor a veces dice, bueno, si eso es lo que quieres, eso te lo voy a dar. 106:14 dice, y desearon con ansia, tuvieron un deseo desordenado, una ansia desordenada en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Era un deseo desordenado lo que tuvieron los hebreos en el desierto. ¿Y cómo reaccionó? ¿Y cuál fue ese deseo? Vayamos a clarificar más esto todavía. ¿Cuál era ese deseo? Porque yo te puedo decir mucho, pero vamos a que la Biblia nos hable. ¿Cuál era ese deseo? Éxodo 16:3. Ya lo habíamos leído, pero vamos a repasarlo otra vez. Éxodo 16:3. ¿Cuál era ese deseo con el cual tentaron a Dios en el desierto? Y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta gran multitud. Tentaron a Dios en el desierto. Tentaron a Dios en el desierto. Queremos comer carne. Nos acordamos cuando en Egipto comíamos carne en hartura. Y Dios lo llama a esto deseo desordenado. Deseo desordenado lo llama Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de este deseo? Y esto ya es Nuevo Testamento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de este deseo desordenado? Fíjate, Romanos 14:21. Romanos 14:21. Y allí encontramos lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de este deseo desordenado. 14:21 de Romanos. Versículo 15, 16, 21. Dice el apóstol Pablo, bueno es que coman carne, dice, ¿no?
Dice así, ¿cómo dice el texto? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Bueno es no comer carne. Él estaba hablando aquí de la carne sacrificada a los ídolos, pero también se puede aplicar a esto. Bueno es no comer carne. ¿Por qué? Porque Dios en la sabiduría inmensa le ha dado al pueblo de Dios, aquel pueblo primero, una alimentación diferente. Pan de ángeles, pan del cielo. No tenían necesidad de ningún otro nutriente, pero ellos querían exacerbar ese gusto en la boca del placer de comer carne. No querían ese pan con hojuelas de miel que le daba Dios desde el cielo. No les bastaba eso. Querían también comer carne. Era un deseo desordenado en el desierto. Y pecaron y tentaron al Señor. Muy bien. Entonces vemos que la decadencia del pueblo de Dios empieza, ¿por qué? Por la alimentación. Allí empieza la decadencia, por la alimentación. El estudio lo dejamos aquí hoy. Es terrible, porque muchos dicen, pero la salvación no es comida y bebida, hermano Alejandro. Con oración se santifica todo, pero Dios lo llama al deseo de comer carne, deseo desordenado. Y si Dios lo llama deseo desordenado, por más que yo ore comiendo un chancho, comiendo lo que sea, estoy haciendo que mi vida también tenga un deseo desordenado. Y Dios no puede bendecir el deseo desordenado. Dios tolera que vos comas eso y que te enfermes, porque el comer carne, hermano, el comer carne te produce en tu cuerpo el 99% de que contengas algún tipo de cáncer. Por lo tanto, es importante que entiendas esto. Dios no te mandó jamás a comer carne. Permitió como emergencia, después del diluvio, donde no había ni una planta, que comieras determinados tipos de carnes hasta que volviera a florecer la tierra. De hecho, cuando el pueblo de Dios entra en la Canaán terrenal, caía maná. Esto es impresionante. Cuando Dios le manda al pueblo maná y cesa el maná, después que entran a la Canaán terrenal, justamente cuando ellos empiezan a cosechar los frutos de la tierra, allí cesó el maná. Y si Dios hubiera querido que el pueblo comiera carne como algo, una alimentación saludable, pues entonces ¿para qué le hubiera mandado maná? Le hubiera mandado codornices todos los días o otros tipos de carnes. Pero Dios no lo hizo de ese modo. Por lo tanto, no podemos decirle que la salvación no es comida ni bebida. Tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque la salud física y mental dependen de nuestra alimentación. Y Satanás lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Enfermarte a ti y enfermarme a mí. La carne, hermano querido, y más hoy día, donde ya las vacas no se alimentan con pasto, las cabritas no se alimentan con pasto. Hoy a las vacas le dan alimentos balanceados. Vos no sabés lo que les dan a comer hoy día a las vacas, que viven enfermas, y tú te comes su carne enferma, y tú quieres estar bueno de salud. ¿Cómo pretendes eso? Si vos me decís hace 200 años atrás, donde las vacas se alimentaban a pasto, yo podría decirte, no, la vaca todavía es un animal limpio, dado por Dios allí, después del diluvio. Pero no es así hoy día, porque hoy día los animales viven enfermos por la alimentación que el hombre les da. Quiere que se desarrolle más rápido, quiere que engorde más rápido, quiere que se conserve mucho más en la heladera de la carnicería. Entonces está tratado totalmente genéticamente preparado, y eso no es saludable para ti ni para mí. Obviamente los vegetales también,
Pero ¿sabes una cosa? Lo ideal es cosechar nuestros propios alimentos. Algunos no tenemos esa oportunidad porque no tenemos tierra en nuestras casas. Vivimos en las ciudades o vivimos alquilando departamentos en donde no tenemos lugar ni para sembrar una rosa. Pero aquellos que tengan la oportunidad de vivir en las afueras, por eso es importante vivir en las afueras de las ciudades, es importante eso, es muy bueno poder tener nuestra quinta con nuestros vegetales y comer y vivir saludablemente. Y yo te aseguro que la persona que consume solamente vegetales es mucho más lúcida, mucho más sana y mucho más ágil que aquellos que consumen carne. ¿Por qué? Porque hoy la carne ya no es una carne limpia. Y si vemos a través de la historia cuántos años vivieron los primeros hombres y cuántos años vivimos hoy día, te agarrarías de los pelos al darte cuenta que no vivimos ni la cuarta parte que vivían ellos. A muchos no llegamos ni a 80 años. ¿Por qué? Por nuestra mala alimentación, por nuestro deseo desordenado de comer carne. Eso es lo que produce en nosotros la decadencia. ¿Cómo cayó a Eva? Con la alimentación, la fruta hermosa que Satanás le había presentado. ¿Con qué fue tentado Cristo en su primera tentación en el desierto? Con la alimentación. Él estaba ayunando y Satanás se le presenta como ángel de luz y le dice, si le dices a estas piedras que se conviertan en pan, con la alimentación. ¿Por qué me dicen muchos, la salvación no es comida ni bebida? Porque no quieren dejar ese deseo desordenado en sus vidas. Y Dios no puede obrar a través de un pueblo con una mente cauterizada, con una sangre espesa por la alimentación de origen animal, que lo único que hace es embotar la cabeza y no dejar razonar a la gente. Por eso la gente cada día está más bruta. Por eso hoy te encuentras con uno en la calle y discutes y te tira un tiro. ¿Por qué? Porque tiene la mente embotada, no razona lo que está haciendo, no es digno de su razonamiento, no es una mente equilibrada por la alimentación que lleva la gente. Y esto es lo que trae la decadencia de este primer pueblo. Este es el primer paso del tropiezo del primer pueblo de Dios. Ya veremos cómo siguieron tropezando con muchas cosas más en nuestro próximo estudio. Hermano querido, esperemos que este estudio haya sido de tu agrado, que abras los ojos y te des cuenta que Dios quiere que tú tengas salud y vida en abundancia. Vamos a terminar con una palabra de oración. Cariñoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu misericordia nos has dado estos mensajes. No queremos, Señor, tentarte como aquellos que te tentaron en el desierto con ese deseo desordenado. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres salud para nuestras vidas, que tú nos das una dieta vegetal para que podamos comer y vivir sanos. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos encomendamos, pidiéndote que ilumines, Señor, nuestro corazón, que aquellos que realmente querramos hacer tu voluntad nos permita vivir una vida de acuerdo con ella y nos ayudes a tener una dieta diferente a la dieta que ofrece la gente del mundo. Gracias, mi Señor, por tu amor y tu bondad. Bendice a cada hermano que ve estos videos. Ayúdalos, Señor, en su vida espiritual, que estos sirvan de ayuda y de apoyo para su vida espiritual. Que no permita que ellos caigan también en el primer paso de la decadencia que sufrió el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos, a través de nuestros estudios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor quiere que vivamos sanos, que tengamos salud y vida en abundancia. Oigamos su voz y no seamos rebeldes.
al Señor. Que Él te bendiga y te guarde. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos desde Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos. Dale a la campanita y no te olvides. No seas rebelde a la voz del Señor. No seamos rebeldes a la voz del Señor. Hasta nuestro próximo encuentro. Que el Señor te bendiga y te guarde.